No te vayas. No tengas miedo, Rafa Abreu. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, Siri. Este reloj es increíble. Al final no te sientes solo jamás. ¿Verdad, Siri? Qué grande. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy volvemos con nuestros directos del SNA. Miércoles de SNA, el mejor día de la semana, Gladys. El mejor día de la semana, los miércoles de SNA. Donde todos los miércoles hablamos respecto a un tema que esté relacionado con el sistema nervioso autónomo. Bueno, Luis, no es que todo ni todo es el autónomo, es verdad, fenómenos. El autónomo no es todo, pero todo pasa por el autónomo. Lo sabéis, ¿verdad? Esto ya es un dicho nuestro que va ganando un poquito, va ganando la voz, va creciendo y la gente va empezando a comprender que el autónomo no es todo, pero todo pasa por el autónomo. Muy bien. Déjame poner aquí un par de cositas para que yo tenga las cositas aquí cercanas a mí en el momento que las necesite. Muy bien, tenemos aquí unos papers interesantes para hablarles hoy. Bien, pues entonces hoy ya sabéis, ya habéis recibido el correo. Habéis visto, porque Isabel nos hizo saber, hola Clara, que, bueno, el directo de hoy tiene que ver con una cosa, con un evento que es el Long COVID, que en general yo no podré estar hablando todo el tiempo, cuál es el tema del directo, porque si no al final Instagram no me deja salvar el directo. Ya lo sabéis, ¿verdad, Agustín? ¿Qué tal, fenómeno? Ya lo sabéis, ¿verdad? Al final no se me permite, Instagram no me permitirá salvar el directo. Por esto no voy a estar repitiendo todo el tiempo cuál es el tema del directo, pero sí estoy realizando aquí algunas cositas, pero ya sabéis que es un tema que está muy pronunciado hoy, que está muy de moda hoy y que de verdad afecta a miles y miles de personas. ¿Vale? Entonces, lo ponemos aquí. Listo. Muy bien. Entonces, ¿y por qué esto es un tema importante? Porque fijaros lo siguiente. Hemos tenido, yo creo, uno de los momentos más desafiantes, más desafiadores de la historia de la humanidad, ¿verdad? Con el tema de la pandemia y todo. Fijaros la botella de Harry Potter, esto es Hogwarts, me encanta. Y luego creemos que lo peor ya está resuelto. Lo peor ya pasó. Bueno, es cierto que lo más crítico ya de verdad se ha terminado. El periodo más crítico de verdad se ha terminado. Pero, fijaros los números. No son mis números, ¿vale? Fijaros los números. 65 millones de personas. Sí, 65 millones de personas sufren con síntomas de Long COVID. 65 millones de personas sufren con síntomas de Long COVID. Y estos números no están sobreestimados, al revés, ¿vale? Probablemente son mayores que esto. Entonces es algo que de verdad está presente todos los días
en nuestra rutina, en nuestra vida con nuestros pacientes y que eventualmente no nos damos cuenta. Y hoy vamos a hacer este directo justo para organizar elementos prácticos para que tú puedas identificar en consulta si algo relacionado a esto le está tocando a tu paciente o a lo mejor no, y si la variabilidad de la frecuencia cardíaca tiene algo que ver con esto, porque es nuestra herramienta clave para identificar todo esto, si la variabilidad de la frecuencia cardíaca tiene algo que ver con esto, y cómo esto de verdad se relaciona con el control simpatovagal. ¿Vale? Pilar dijo, estos serán los diagnosticados. Hay más que ni han consultado, ni nos valoran sus síntomas. Es justo esto, Pilar, justo este es el tema. Muy bien. Porque la incidencia de casos está estimada entre 10 y 30% de los casos más suaves, de los casos que no han necesitado ningún tipo de ingreso en el hospital. ¿Vale? Todas las estadísticas que les estoy dando son de los casos menos graves. ¿Vale? Entonces imagínate los más graves. Muy bien. Entonces vamos organizando un poquito el tema, porque hay mucho que hablar y probablemente no nos dará tiempo para hablar de todo, pero vamos a organizar un poquito la cabeza. ¿Vale? Entonces el paper del cual vamos a hablar hoy es este. El paper del cual vamos a hablar hoy es este que está ahí, ¿vale? Hallazgos clínicos más importantes, mecanismos y recomendaciones. Ese es el paper del cual vamos a hablar hoy. Así no se ve nada, así que dejamos así. Muy bien. Entonces, vamos a organizar algunas cositas, ¿ok? Para darles pequeños tips de por qué esto es tan importante. Primero, porque mucho de lo que imaginamos a lo mejor está equivocado. Mucho de lo que imaginamos a lo mejor está equivocado. Luis, ¿a qué te refieres que mucho de lo que imaginamos a lo mejor está equivocado? Os pregunto. Si tuviéramos que decir que estos pacientes sufren con trastornos del cortisol, ¿qué es lo primero que te vendría a la cabeza? Suponiendo que hubieran trastornos del cortisol, ¿qué es lo primero que te vendría a la cabeza? ¿Alguien me puede ayudar con esto? Lo primero que te vendría a la cabeza. Hay un paciente que sufre con esta condición, con esta síndrome, ¿vale? Que puede empezar un mes después, 2 meses después, 6 meses después. Es cierto que los dolores articulares son más importantes después de 1 año y no después de 2 meses, son más importantes después de 1 año y no después de 2 meses. Entonces, lo primero es dejar de imaginar cosas. Bueno, lo primero que nos vendría a la cabeza, o imagino que a la mayor parte de las personas vendría a la cabeza, es que el eje de cortisol estaría disparado, ¿verdad? Que el eje de cortisol estaría disparado. Pero es un hallazgo clínico, es una característica que algunos pacientes presentan cortisol bajo, no un cortisol más alto, como podríamos suponer al principio, pero un cortisol más bajo. Es una de las cosas que empieza a ponerte ahí dudas. Bueno, ¿de verdad puedo suponer cosas o a lo mejor tengo que imaginar más cosas? Bien, tenemos que imaginar más cosas, ¿vale? Por esto vamos a construir un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es el desafío de todo esto? ¿Cuál es el desafío, Paloma? El desafío es que, en general,
Lo que pasa es que las analíticas salen bien, pero los síntomas siguen avanzando, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el desafío? De verdad encontrar marcadores, biomarcadores, que nos puedan señalar una dirección de que parece que la cosa va en una dirección no tan positiva, ¿vale? Entonces, vamos a orientar un poquito la mirada respecto a esto, para que podamos organizar un poquito la cabeza, ¿vale? Muy bien. Lo primero. Es un evento que está relacionado a múltiples sistemas corporales. ¿A qué te refieres con múltiples sistemas corporales? Esto que os pongo aquí. Múltiples sistemas corporales. Está pequeñito, así que te cuento, ¿vale? Lo que está en rosa serían los síntomas, lo que está en azul sería la condición, la patología, ¿vale? Entonces, de síntomas, por ejemplo, hablando del sistema cardíaco, tendríamos dolor en el pecho o la sensación de palpitaciones, por ejemplo, pero la condición sería una enfermedad cardíaca, una inflamación cardíaca o incluso el POTS, ¿no? El Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome, es la taquicardia postural ortostática, ¿vale? Entonces, de condiciones, enfermedades cardiovasculares, lo más común que encontramos relacionada a esta condición es el POTS, esta taquicardia postural, siempre que una persona se pone de pie, luego inflamación del miocardio, y luego alteraciones del ritmo cardíaco. Muy bien. Y esto es importante, esto es clave. Esto es clave. ¿Por qué? Porque muchos mecanismos responsables o que se supone que sean responsables por esta mala adaptación post-enfermedad están relacionados de verdad a mecanismos virales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya sabemos que el virus se mete en tus células, en tu organismo, a través de los receptores ECA2, ¿no? De la enzima convertidora de angiotensina 2. Así que personas que tienen una concentración más alta de ECA2 en el cuerpo, es posible que sufran más con estas condiciones. Y es verificable ya en personas que sufren con esta condición que hay un aumento de los ECA2, de la concentración de ECA2 en diferentes tejidos corporales, ¿vale? Entonces, algunas cosas van empezando a organizarse un poquito mejor, aunque no sepamos de verdad claramente cuál es la salida para todo esto, pero la cosa va organizándose un poquito mejor mientras vamos avanzando. ¿Por qué esto todo es clave? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de disfunción autonómica, cuando hablamos de salud, uno de los elementos más importantes que son reguladores de la salud es la actividad física, ¿verdad? Uno de los elementos más importantes reguladores de nuestra salud física, de nuestra salud mental, ya sabemos que es la actividad física, ¿verdad? Pues resulta que al compartir mecanismos con condiciones como la fatiga crónica, como la mielitis encefálica, al compartir mecanismos como de reproducción, mecanismos de mantenimiento de las alteraciones corporales, que son características semejantes a de la fatiga crónica, de la encefalitis o de la encefalitis, lo que pasa es que esta condición, el long COVID, empieza a tener también recomendaciones que se acercan también a algunas de estas condiciones. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la actividad física. Y ya sabemos que para estas condiciones de fatiga crónica y todo esto,
el ejercicio físico tiene que ser muy, pero muy, muy, muy bien controlado. ¿Qué significa esto? Muy bien controlado. Significa que hay que hacer todo el proceso de pacing. ¿Qué es el proceso de pacing? El proceso de reconocer los límites de la actividad física. ¿Por qué? Porque estas personas especialmente tienen un problema en el metabolismo energético, que es algo, también es otro mecanismo compartido entre estas condiciones, es la alteración del metabolismo energético, la alteración de la función mitocondrial, la alteración de la función celular, y más que esto, incluso la vascularización de los músculos en la periferia. ¿Vale? Y al tener estos mecanismos compartidos, esto significa que lo ideal es no llevar a estas personas a umbrales de fatiga más elevados. De verdad deberíamos permanecer del umbral de fatiga mediano a bajo. ¡Pum! Si es que llegaremos a mediano. ¿Vale? ¿Y cómo vamos a identificar esto? Bueno, esto en general se manifiesta por un síntoma muy interesante, fijaros, que es el paciente empeora de los síntomas después del ejercicio. El paciente empeora de los síntomas. Empeora de síntomas físicos, empeora de síntomas mentales. ¿Esto qué nos está indicando? Que fue demasiado. La actividad física fue demasiada. ¿Y cómo puedo identificar yo estas alteraciones, ¿no? La primera de ellas, y la más importante, alteraciones de la calidad del sueño. ¿Vale? La calidad del sueño. La calidad del sueño. Lo primero. Luego, esto puede seguir con náuseas, mareos, vértigos, alteración de las funciones gastrointestinales, del apetito, del hambre, de las heces, bueno, puede alterarse del humor, de la niebla mental, pero principalmente de la calidad del sueño. Donde identificamos que aunque nuestro paciente, aunque esta persona descanse un montón, que tenga el tiempo de descanso preservado, el tiempo de descanso preservado no le genera un reseteo. No le genera un reseteo. Y al no generar un reseteo, lo que nos está diciendo es justo esto. Nos hemos pasado en el umbral de estímulos. Y esto es tremendo para nosotros. ¿Por qué es tremendo para nosotros? Porque yo les estoy hablando de acuerdo con todo lo que está en el paper, pero tengo que hacer un resumen porque el paper está genial. Podríamos hacer una clase solamente hablando del paper, pero no, aquí mismo no es el lugar para hablar de clases. Pero todo esto suele estar asociado a neuroinflamación. Fijaros qué interesante. Suele estar asociado a una alteración del metabolismo energético mitocondrial, alteración de la capacidad del sistema de captación de oxígeno periférico, es decir, nutrición de los tejidos periféricos. Está asociado a alteración de condiciones cognitivas, como niebla mental, por ejemplo, y además de esto está asociada a neuroinflamación, además de alteraciones de la microbiota que pronto vamos a hablar. ¿Vale? Entonces, si nos damos cuenta, no es un elemento, pero un clúster de elementos, un clúster de signos y síntomas, ¿verdad? Es un conjunto de elementos que se va sumando en el tiempo. Y fíjate qué interesante, porque el dolor articular de estas personas que sufren con esta condición, que ya hemos hablado, son más de 65 millones registrados alrededor del mundo, que probablemente son muchos más. El dolor articular es más importante un año después del evento.
¿no? ¿Y qué significa esto de verdad, Luis? No comprendo. ¿Qué quieres decir con el dolor articular es más importante un año después? Yo quiero decirte que no hay una analítica de sangre que te va a dar esta información de forma fiable. No hay una prueba diagnóstica que te da esta información de una forma fiable. Así que tienes que incorporar o sí en tu anamnesis la pregunta si al paciente le ha tocado esto. Porque construyendo esta línea de temporalidad que siempre hablamos en el curso, ¿no? Primero construye la línea de temporalidad. Construyendo la línea de temporalidad, tú puedes darte cuenta de que el agua se va calentando. Pero si no hay una línea de temporalidad, no tienes cómo sospechar de que el paciente puede estar sufriendo esta condición. Y entonces empiezas a buscar tratamiento para condiciones aisladas. Pues si yo tengo un problema de POTS, ¿no? Un problema de taquicardia postural, pues a lo mejor le doy un beta bloqueante al paciente y deja de tener esta condición. Pero el tema no es este de verdad. El tema es como siempre, ¿no? El por qué. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué el cuerpo no se está adaptando? El tema sigue siendo el mismo, ¿no? Esta es la respuesta que identificamos, pero el tema sigue siendo el mismo, porque el cuerpo no se está adaptando. Y solo somos capaces de identificar esto a través de una anamnesis muy bien hecha, muy bien construida, para que podamos darnos cuenta que a lo mejor el paciente está sufriendo con esta condición, aunque todavía yo no tenga marcadores que me puedan validar este diagnóstico, ¿vale? Y una cosa que deberíamos tener claro siempre, que así como el dolor, el tratamiento del dolor no es un tratamiento que es privativo, que es un tratamiento exclusivo de una categoría, de una clase sanitaria. No es exclusivo de una clase sanitaria, es de todas. Así como el dolor no es exclusivo de una rama sanitaria, el tratamiento del SNA tampoco lo es. Lo que cambia es la herramienta que tú vas a utilizar como terapia, pero el conocimiento de esta condición debería ser transversal a todos, así como el tratamiento del dolor lo es, ¿vale? Entonces, esto es algo que nos empieza a poner algo de elementos para pensar. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de esta condición? La fatiga. Síntoma más frecuente, fatiga. ¿Vale? Síntoma más frecuente, fatiga. Y fijaros qué interesante que muchos estudios van encontrando posiblemente la persistencia del virus, es decir, contagio del virus, se resuelve la solución, desarrollas inmunidad o no, algunas personas no la van a desarrollar, pero algunos estudios empiezan a enseñarnos que hay una persistencia del virus en estas personas que desarrollan el long COVID en sistemas importantes. Por ejemplo, en el sistema reproductor, en el sistema cardiovascular, en el cerebro, en el sistema muscular, en los ojos, en los linfonodos, en el apéndice, en el tejido mamario, en el tejido hepático, en los pulmones, en el plasma sanguíneo. Incluso lo eliminamos a través de las heces y de la orina, después de resuelta la infección. Fijaros qué interesante, es como si el cuerpo estuviera guardando algo. Hay una posible persistencia del virus como un potenciador de estos síntomas del long COVID. Pero te das cuenta de la cantidad de sistemas y tejidos que acabamos de hablar, como si tuvieras una reserva de virus interna. Te das cuenta de la cantidad de eventos que hemos hablado.
de tejidos que hemos hablado, son muchos tejidos. Y la mayor parte de ellos tienen una relación muy cercana con el sistema inmune. Así que es importante que tú tengas esto en cuenta, ¿vale? Pero más allá del corazón, más allá del sistema cardíaco, tenemos los pulmones. ¿Cuál es el síntoma más común? La tos y la disnea. La tos y la disnea. La tos y la disnea suelen estar presentes. Bueno, la tos, hay un 70% de los pacientes, la disnea un poquito menos. Uno de los mejores resultados que hemos obtenido con las personas que han participado de nuestro programa de regulación del sistema nervioso autónomo a través de la respiración, el Breathwork, uno de los mejores resultados que hemos obtenido con nuestro programa Breathwork fue justo esto, la mejora de la ventilación, la mejora de la niebla mental, algunas personas diciéndonos, Luis, es que mejoré incluso del tinnitus que tenía, mejoré incluso de los mareos que yo tenía. Claro, ¿por qué? Porque al disminuir la capacidad pulmonar de promover los cambios gaseosos, la hematosis, claro, esto empieza a generar compromisos en otros sistemas. La tos y la disnea, ¿vale? Silvana nos dijo, yo creía que estaba en depresión, probablemente era fatiga post-COVID. Una vez después, es muy posible, Silvana, es muy posible, ¿vale? Tenemos que mirar otras cosas, pero que es posible, es muy posible. Además de los pulmones, la tos suele tardar 7 meses para que se vaya, ¿vale? Reactividad del sistema inmune, la reactividad del sistema inmune. Empezamos a producir más marcadores proinflamatorios, monocitos no usuales, por ejemplo, no voy a hablar aquí un dibujo de qué monocitos serían, después subo el paper a Telegram para quien quiera invertir un poquito más de tiempo en todo esto, pero algunos componentes del sistema inmune suben y otros bajan, como las células CD4T o CD8 suelen bajar sus niveles en algún momento, lo que nos va indicando que hay una alteración de la respuesta inmune. Y ahí el vago es súper importante en esta respuesta. El vago es súper importante en esta respuesta, ¿vale? Entonces, ¿por qué el vago es súper importante en esta respuesta? Porque el vago influye en la respuesta antiinflamatoria y hay un mecanismo vagal que se llama vía colinérgica antiinflamatoria que es fundamental para que tengamos una buena capacidad de respuesta antiinflamatoria, ¿vale? Se llama vía colinérgica antiinflamatoria. Entonces, ¿por qué esto es clave? Porque uno de los nervios que va a sufrir compromiso o que puede tener algo de compromiso en esta condición es justo el vago. El vago y las funciones del tronco encefálico. Apunta esto. El vago y las funciones del tronco encefálico. Luis, ¿de qué estás hablando? Bueno, si estamos hablando de funciones del tronco encefálico, estamos hablando, déjame cambiar un poquito aquí, si estamos hablando de funciones del tronco encefálico, estamos hablando sí o sí de funciones reguladoras que no dependen de la participación de la vía cognitiva. Funciones de regulaciones automáticas. ¿Te acuerdas cómo llamamos esto? ¿Cómo llamamos este loop disfuncional en nuestra formación? ¿Te acuerdas cómo llamamos este loop disfuncional en nuestra formación? Un loop troncoencefálico, ¿vale? Gaby nos preguntó, ¿cuánto tiempo llevan los problemas gastrointestinales? Pues, Gaby, en general, Gaby, esto significa no siempre 4 meses, entre 4 y 6 meses. ¿Vale? En general, 4 y 6 meses. Vale. Entonces, llamamos este de tronco encefálico, ¿verdad? Entonces, fíjate en lo que estamos diciendo. Y esto, Andrea, incluso mi amigo
Raúl Sensegundo me envió un mensaje hoy. De verdad Raúl es muy listo. Mi super profe Raúl es muy listo. ¿Por qué es muy listo? Porque no envió el mensaje a mí. Bárbara, no me lo envió. El mensaje no me lo ha enviado. Ha enviado el mensaje a Ruby. Y le pidió a Ruby que me lo enviara. Entonces, ¿qué pasa, Rob? Que él sabe que si Ruby se entera, me va a pedir que conteste. Pero si me envía directamente a mí, a lo mejor tardo ahí como 1 mes, 2 meses para contestar algo. ¿Sabes? Entonces, ¡pum! Tremendo, qué máquina. Pero una de las cosas que estaba diciendo mi super profe Raúl era que déjame poner aquí, profe Raúl, porque otra cosa que tengo que decir antes de seguir avanzando, es darle las gracias a nuestro super cazador de Brasil, Luis Paulo, que envió este paper. A Rafa, otro listo, Nola, envió el paper a Rafa y Rafa me enseñó el paper. Boom. Entonces yo le pedí a Rafa pues darle las gracias a Luis Paulo, que es nuestro super cazador de Brasil, un super alumno, por el paper, y lo voy a utilizar algunas cositas que hay en el paper hoy, además de sumar algunos otros elementos, porque está muy chulo. Así que gracias, Luis Paulo. ¿Vale? Pues volviendo al tema del profe Raúl. Fijaros, hemos comentado que algunas de estas funciones reguladoras son funciones del tronco encefálico, es decir, son funciones automáticas. Y al ser funciones automáticas, estamos hablando de regulación de loops de feedback. ¿Te recuerdas? Regulación de loops de feedback, es decir, la información sube, el sistema recibe, distribuye, integra, interpreta, responde. Y eventualmente esta información no llega a niveles conscientes, ¿no? Respondemos a esto, todavía no somos conscientes de la respuesta. Muy bien, entonces, profe Raúl me dijo, veo, por ejemplo, que al hacer la verificación del sistema autónomo en sedestación, es decir, el paciente está sentado, veo que tengo un tono vagal vamos a proponer un ejemplo, un tono vagal de 45 y una flexibilidad general del sistema, una variabilidad general del sistema o una flexibilidad metabólica de 60. ¿Vale? Son 2 parámetros que utilizamos para llegar a estas conclusiones. ¿Ok? Y bueno, entonces imagínate lo siguiente, estoy sentado, tengo un vago que está a 45, tengo una flexibilidad general, una variabilidad general que está a 60. Muy bien, ¿qué espero? Que al tumbarme, es decir, esto sería un T2, luego al tumbarme yo espero que suban los valores. ¿Por qué? Porque hay menos estresores en mi cuerpo. Si yo estoy tumbado, porque no tengo que antagonizar con la fuerza de la gravedad para que el corazón pueda hacer lo suyo. Pues muy bien. ¿Y qué pasa? El paciente se tumba y al tumbarse bajan los valores. Los valores que deberían subir, ser valores más funcionales, bajan los valores. ¿Cómo llamamos a esta respuesta? Por fin. Fabi nos dijo, es la primera ocasión que tengo la fortuna de estar en una de sus clases. Maestro, ¿me puede decir cómo hago para ver las clases anteriores, por favor? Me está encantando. Fabi, todo está en YouTube. ¿Vale? Todo está en YouTube. Así que si tú pones aquí abajo, si tú escribes aquí en los comentarios, YouTube, te llegará una invitación por mensaje del direct de Instagram, una invitación para que participes de nuestro canal de YouTube. Así como el grupo de Telegram, igual, escribe aquí abajo Telegram y te enviaremos una información, una invitación para participar del grupo de Telegram. Por cierto, Fabi, gracias por haberme recordado. Isabel, que es nuestra maestra del soporte, me dijo que si queréis informaciones del Breathwork, ¿vale? Del Breathwork, que es nuestro programa de respiración para la regulación del sistema nervioso autónomo, si queréis informaciones del Breathwork, tienes que poner aquí abajo en los comentarios la letra B y la letra W, ¿vale? B y W, es decir, BW, tienes que escribir aquí abajo, ¿vale? Y luego te enviamos informaciones del siguiente programa
del Breford, ¿vale? Y del Congreso, escribe aquí abajo Congreso y todo va por Congreso. Muy bien. Entonces, fijaros qué interesante, como Paula dijo, hay una inversión, ¿no? Es decir, la respuesta debería ser la respuesta A, sin embargo, lo que tengo es una respuesta B. Pues qué raro. Yo debería tener una respuesta A y me viene una respuesta B. ¿Qué pasa? Inversión de la respuesta. Una inversión de la respuesta. Si hay una inversión de la respuesta, esto significa que esta información va al tronco encefálico, el tronco encefálico recibe esta información y te devuelve una respuesta. Pero esta respuesta esta devolutiva que me está ofreciendo el tronco encefálico, es una devolutiva que no está de acuerdo con los principios fisiológicos. No está de acuerdo con los principios fisiológicos, es decir, yo debería generar un estímulo A y debería obtener una respuesta B. Lo que pasa es que estoy generando un estímulo A y me está devolviendo una respuesta F. Pues, qué raro. ¿Por qué qué raro, Luis? Porque mi supermaestro y profe me dijo, es que estoy estimulando a los campos receptores vagales. Y yo esperaría, al estimular un campo receptor vagal con un estímulo vagal, yo esperaría que subiera la respuesta parasimpática. Y es importante esta respuesta parasimpática, es clave esta respuesta parasimpática, ¿por qué? Por la regulación de la vía colinérgica antiinflamatoria. Vale, pero ¿qué es lo que está pasando, Luis? Yo estoy estimulando los receptores vagales y estoy teniendo como devolutiva una respuesta simpática, es decir, yo estoy estimulando un sistema que debería darme una respuesta parasimpática y todavía lo que tengo es una respuesta simpática, pues me suena raro. Pues es justo esto lo que pasa con estos pacientes. Justo esto lo que pasa, esta inversión de los campos receptores. Por esto probamos loops de feedback, ¿vale? Por esto probamos loops de feedback. Por esto, más que los síntomas, tenemos que probar la funcionalidad del sistema. Y como Paloma nos dijo antes, bueno, si me salen todas las analíticas positivas, claro, es que el vago, Paloma, el vago, responde antes que las analíticas. Antes de que salga una analítica positiva, me sale una alteración de la regulación vagal. ¿Vale? Entonces, por esto es clave conocer, tenerlo en cuenta para poder razonar un mejor tratamiento para esto. Muy bien, pues seguimos por aquí. Rubis, se me hace corto. Se me hace corto el tiempo. Alteración de la respuesta inmune. ¿Vale? Entonces, más que esto del páncreas, que tenemos un aumento del riesgo de diabetes del tipo 2. Aumento del riesgo de desarrollo de diabetes del tipo 2. Compromiso de las funciones pancreáticas. ¿Ok? Y en el sistema gastrointestinal, dolor abdominal. Dolor abdominal y náuseas. Dolor abdominal y náuseas. Asociado a disbiosis. Disbiosis gastrointestinal. Disbiosis gastrointestinal. Y persistencia del virus en el sistema gastrointestinal, como si el sistema gastrointestinal le valiera como un contenedor, como le valiera como un sitio para alojarse, un sitio para hacer su reserva viral. El sistema gastrointestinal es un sitio donde se acumulan más reservas del virus. Más reservas del virus. Y esto obviamente altera el microbioma. Obviamente altera el microbioma. Y ahí en este paper que os puse al principio, te dice justo que cepas que bajan, que cepas que suben y todo esto. ¿Vale? Pero más que esto, Luis, vamos, sigue. Muy bien. Alteraciones neurológicas. Alteraciones neurocognitivas. Neurocognitivas. Bien, ¿cómo qué? Alteraciones en un sentido de fatiga mental, alteraciones del sueño, alteraciones de la memoria, pérdida de memoria,
tinnitus. Se clasifica en el paper como disautonomía, ya sabiendo que disautonomía es un paraguas, que puedes meter ahí un montón de cosas. Encefalitis, síndrome de la fatiga crónica, neuroinflamación, disminución del riego sanguíneo a la vascularización cerebral, disminución del flujo sanguíneo al cerebro, ¿vale? Y neuropatía de pequeñas fibras. Neuropatía de pequeñas fibras. Entonces, fíjate, disminución de la oxigenación cerebral, ¿no? Bueno, Luis, y si hablamos del sistema que ofrece, ¿cuál es el sistema? Vamos a hablar del sistema de soporte, fenómenos, ya que estamos aquí. El Rubio está con Alice en la ducha, es una oportunidad tremenda, pero al final, como hemos dicho en el healing, el techo lo pones tú. ¿Qué es el techo, no? Para no sacarle el contexto de todo. Bueno, el límite, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar? El techo te lo pones tú. Entonces, como Ruby está con Alice en la ducha, bueno, el techo ahora me pongo yo. Muy bien. Entonces, muy bien. Fíjate, si estamos hablando de oxigenación cerebral, ¿cuál es el sistema de soporte? ¿Cuál es el sistema de soporte responsable por enviar la sangre hacia arriba? ¿Cuál es el sistema de soporte responsable por enviar la sangre hacia arriba? ¿Cuál es el sistema de soporte? ¿Cuál es el sistema de soporte? ¿De qué estamos hablando? De esta zona, ¿verdad? Estamos hablando de esta zona. Estamos hablando de la actividad simpática, estamos hablando de la actividad parasimpática, estamos hablando de la capacidad de eyectar la sangre hacia arriba y generar esta oxigenación. Muy bien. Entonces estamos hablando de una regulación simpatovagal, estamos hablando de sistemas de soporte, ¿te acuerdas? Alumnos del SNA avanzado, por cierto, ya os comenté en otro momento el SNA avanzado, tienes que estar en el congreso. Si no estás en el congreso todavía, suscríbete pronto, fenómeno. ¿Por qué? Porque las plazas son limitadas y los valores promocionales se agotan. Entonces escribe aquí abajo congreso, métete en el congreso. ¿Por qué? Porque vamos, en el congreso habrá la preventa del avanzado, que será en septiembre, es una promoción en el año solamente. Así que tú tienes que estar en el congreso para poder estar en la preventa del avanzado, para poder ahorrar ahí unos valores importantes en la inscripción, ¿vale? Entonces tienes que estar. Si no estás, tiene que estar. Muy bien. Entonces, siguiendo el tema. Responsable por todo esto es el sistema simpatovagal, por esta oxigenación cerebral. Bien, ahora sumamos a esto los cambios periféricos. Sumamos a esto la disminución de la vascularización muscular periférica. Sumamos a esto la alteración mitocondrial característica. Sumamos a esto la disminución de la capacidad de la respuesta antiinflamatoria por la alteración de la vía colinérgica antiinflamatoria. ¿Qué tenemos? ¿Un cacao? Pues tenemos un cacao. Y un cacao que está mal dirigido. ¿Por qué un cacao mal dirigido? Porque si tengo problemas gastrointestinales, ¿qué es lo que se suele tratar? El sistema gastrointestinal. Si tengo problemas en la regulación del sueño, ¿qué se suele tratar? Pues la regulación del sueño. Si tengo problemas de taquicardia postural, ¿qué es lo que se suele tratar? La taquicardia postural. ¿Y dónde está el problema? Es que todo esto de lo que estamos hablando es una respuesta mal adaptada. Ninguna de estas cosas que estamos hablando es una pregunta. Eso es una respuesta mal adaptada. Y las tratamos de manera aislada. Y al tratar todo esto de manera aislada, probablemente la cosa funciona menos. Funciona menos. ¿Sabes? Funciona menos. No sé si me explico, pero funciona menos. Sumamos a esto las coagulopatías. Las coagulopatías, ¿no? Hemos tenido aquí en España, en su momento, problemas de trombosis. Esa es Alice. Probablemente no quiere
dormirse. Muy bien. Problemas de trombosis. ¿Os recordáis? Hemos tenido en su momento problemas de trombosis aquí, que ya no sabíamos si estaban asociados a la enfermedad o al remedio para la enfermedad, pero empezamos a tener problemas de trombosis. Entonces, sumamos a esto condiciones vasculares. Condiciones vasculares. Entonces ya es clave que tú tengas claro esto. Problemas vasculares. Genera disfunciones endoteliales. Y el control endotelial, ¿quién lo hace? Pues la producción de óxido nítrico. La producción de óxido nítrico. Muy bien. Y como el simpático va a participar con todo esto. Bueno, el simpático es uno de los promotores de los cambios periféricos. Para mejor o para peor. El sistema simpático es uno de los promotores de estos cambios periféricos para lo mejor o para lo peor. Y está directamente implicado en todo esto. Bien, entonces tenemos problemas endoteliares. Tenemos problemas de embolismo pulmonar, embolismo cerebral, problemas de embolismo cardíaco. Bueno, podemos llamar ahí de cosas diferentes, ¿no? Y tenemos problemas incluso, Peter, ¿no? Vasoconstricción, más para el visceral, Peter, más para el visceral. El simpático periférico es más vasodilatador que vasoconstrictor. Más. No significa que solo, pero más. ¿Vale? Entonces, y tenemos cosas en otro sistema también. Sistema reproductor. Pues no te lo puedes imaginar. ¿Cómo no me lo puedo imaginar? Claro, no te lo puedes imaginar. ¿Quién te diría que puede tener algo con la disfunción eréctil? Disfunción eréctil. ¿Por qué? Por el compromiso vascular periférico. Y más que esto, aumento de síntomas, de los síntomas premenstruales y de los síntomas menstruales. Y de los síntomas menstruales. Alteración del propio ciclo menstrual. Irregularidades del ciclo menstrual. Asociado al mismo elemento. Y fijaros qué interesante. ¿Te acuerdas que hemos comentado antes de la enzima convertidora de angiotensina 2, la ECA2? Pues los ovarios están llenos de ECA2. Los ovarios están llenos de esto. Y empieza a haber cambios. Empiezan a haber cambios. Cambios importantes. ¿Y ahí qué empezamos a tratar? Bueno, empezamos a tratar el sistema ginecológico, empezamos a tratar la condición ginecológica, el propio sistema reproductor. Pero si estamos hablando de una respuesta antiinflamatoria, a lo mejor deberíamos ampliar la mirada para todo esto. ¿Por qué? Porque la respuesta antiinflamatoria es en parte un sistema local. Es en parte un sistema local, pero es en parte un sistema local en el evento agudo. Cuando ya tenemos el evento crónico, la cronificación, ¿te acuerdas? Long. Ahí ya no es solamente el sistema local que responde. Yo te diría incluso ahí que el sistema local responde ya menos, porque ya se ha agotado. Ya estamos en el sistema más general. Y hay un aumento del riesgo. Hay un aumento del riesgo general de problemas pulmonares, coagulopatías, fatigas, muerte, problemas cardiovasculares, problemas neurológicos. Hay un aumento importante. No he puesto aquí la foto, pero después subo el paper para que no digáis, mira Luis, que estás mintiendo. No estoy mintiendo, no te estoy mintiendo, fenómeno está aquí, mira, ¿ves? No te estoy mintiendo. La gente a veces me pregunta, Luis, esto que estás hablando, tiene evidencia. Es fenómenos. Es que si no tiene evidencia, ni siquiera abro la cámara, ¿vale? Pero si es para decirles mi opinión, yo les digo mi opinión en su momento, cuando merece la pena decirles mi opinión. Pero yo les digo mi opinión en su momento. Aquí no. Bueno, ¿y cuál es la calidad de este paper que me estás enseñando? ¿No? Porque esto hay que valorar también. Bueno, yo te diría que es más o menos de una calidad, más o menos. Mira, Nature Reviews Microbiology, ¿no? Bueno, yo te diría que es más o menos. Es una revista más o menos, ¿no? ¿Verdad?
más o menos. Así que esto también está chopado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mira la cantidad de elementos que vamos sumando. Y tenemos que sumar a esto, obvio, el control sin pato vagal. Pero, ya que tengo aquí otra foto que está bonita, mira los sistemas que se alteran. No, mira los sistemas que se alteran, ¿no? Alteración, disregulación del sistema inmune. Ok. Con o sin activación de virus anteriores, pasados, que imaginábamos que estaban ahí callados, quietos, como el herpes. El herpes. Como el herpes. Muchas personas en esta condición tienen la recurrencia de virus antiguos, como el Epstein-Barr virus. Reactivación de virus antiguos, pero mucho más potentes en su reactividad. Mucho más potentes. Ok, más que esto, disbiosis gastrointestinal. Disbiosis gastrointestinal. Ok, está en el paper ahí todas las cepas que suben y que bajan. ¿Vale? Incluso algunos estudios con probióticos son estudios, están en fase inicial, así que no podemos asumir ninguna conclusión respecto a esto, pero al menos son estudios promisores respecto a control de síntomas, ¿vale? Pero tenemos que ser conservadores en esta condición. Alteración de la respuesta inmune, molecular, local, de la respuesta autoinmune, problemas microvasculares, como hemos dicho antes, disfunciones endoteliales y problemas de regulación del vago y del sistema del tronco encefálico. Muy bien. Esto es clave que lo tengáis en cuenta. Quitamos esto. Muy bien. Pero Luis, vamos, me habías dicho que ibas a hablar un poquito de la variabilidad y cómo esto se aplicaba a esta condición, ¿no? Bien, claro, cómo esto se aplica a esta condición. Y fijaros qué interesante, algunos estudios, vamos a ver, este es de 2023, déjame ver este otro aquí, a ver si este es de 2023, también abril, este es de 2022, entonces 3 papers aquí más o menos, uno de fronteras en medicina cardiovascular, el otro Healthcare, no sé si es el título y otro Journal de Clínica Médica, Clinical Medical Journal, todos muy actuales. Te dicen lo siguiente: hay alteración de la regulación autonómica. Hay alteración de la regulación autonómica. Incluso aquí en mis apuntes, fijaos, a ver si lo encuentro aquí, hay estudios con estudios de los americanos. Los americanos son increíbles. Estudios de los americanos. Bueno, no lo voy a encontrar ahora, porque obviamente no encontramos las cosas cuando las estamos buscando. Pero merece la pena la lectura del paper, porque son estudios con poblaciones interesantes, más de 1.000 personas, más de 2.000 personas, donde se nota que las personas que han sufrido con el post-COVID empiezan a desarrollar otros problemas posteriores. Pero bien, fijaros, un estudio de función autonómica cardíaca utilizando la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Podéis imaginar cuál es la variable que más está afectada en estos pacientes. La variable que más está afectada. Podéis imaginar si es la RMSSD, que es el control vagal, o si es la SDNN. Podéis imaginar cuál es la variable que está más afectada. Luis, no tengo ni idea de cuál es la variable que está más afectada. Bueno, entonces tú deberías hacer 2 cosas. O sí o sí. Una, intégrate al curso que va a empezar en
agosto. ¡Pum! Para que empieces a tener en cuenta esto. Así como el dolor, el SNA es transversal a todas las carreras sanitarias. 2, apúntate al congreso. Para que en el congreso puedas ver casos clínicos de verdad reales, interesantes y que han tenido una buena resolución. Y que ahí tú puedas sacar un poquito esto hacia adelante. ¿Vale? La SDNN, supercazadores, la SDNN, perfecto, la SDNN. ¿Por qué? Porque la SDNN ya sabemos, ¿verdad? Super águilas, ya sabemos que la SDNN es el control vasomotor periférico. Es el control vasomotor periférico, ¿verdad? Astrid, algún trauma vivencial puede ser gatillo para la respuesta inflamatoria. Astrid, vivir es inflamatorio y está bien que sea inflamatorio. Lo único es que debemos tener también una buena respuesta antiinflamatoria, pero inflamatorio sí que es. ¿Vale? Incluso, Astrid, ya en plan así, bueno, en plan broma, en plan chiste. Hoy estuve leyendo un paper que hablaba de la biofotomodulación o algo así. Biofotomodulación en el tratamiento del dolor lumbar. Y fijaros qué interesante, ¿no? Es láser, al final, biofotomodulación, y se ponía ahí en algunos puntos de las lumbares y se probaba con el láser, bueno, encendido y apagado, al final, para saber si tenía un efecto o no. ¿Qué creéis que ha sido el resultado? ¿Creéis que el grupo biofotomodulación ha obtenido mejores resultados en el control del dolor lumbar? ¿Sí o no? ¿Qué opináis? ¿Que fue mejor el grupo que pasó por la biofotomodulación o no? Que fue 3 o 4 sesiones a la semana por un mes o 2 meses o algo así. Es decir, una carga importante. ¿Qué creéis? Resultados iguales. Resultados iguales. Otra vez, intentando hacer investigación, tratamientos considerando elementos aislados, sistemas aislados. Y cuando consideramos sistemas aislados, en general esto no funciona. Igual de resultado, igual de funcionalidad, el placebo y el grupo biofotomodulación. Lo más increíble es que en el plan funcionalidad, el otro grupo mejoró más. El grupo placebo, el grupo que el láser estaba apagado, mejoró más. Es increíble. Muy bien, pero volvemos a que aquí el tema no es dolor lumbar, no es biofotomodulación, el tema aquí es ser criterioso siempre, pero estamos hablando de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Muy bien, entonces la SDNN es uno de los puntos, ¿vale? La SDNN es uno de los puntos importantes que tú tienes que considerar. Para esta condición que estamos hablando, la SDNN es uno de los puntos que tú tienes que considerar. ¿Ok? Entonces, esto es imprescindible que tú tengas en cuenta. Eventualmente tienes que salir de la RMSSD. Ya sabes que la RMSSD es un factor prognóstico, es un factor de sobrevida, es un factor de funcionalidad, pero eventualmente para algunas condiciones tienes que irte a la SDNN. Y si es posible tener un holter 24 horas, nos importa aún más. Porque la RMSSD en 5 minutos es muy buena, pero la SDNN es menos buena. Esto no significa que sea muy mala ni mala. No, es ok, mediana, pero la SDNN responde mejor a tiempos más largos de medición, ¿vale? Entonces, como ahí estamos buscando ya una condición de rayas, una condición de cebritas, una condición especial, sí. ¿Cuándo recomendarías tú, Luis, un holter? Yo te recomendaría un holter en la siguiente situación. Todos los síntomas te cuadran. Mala respuesta clínica al tratamiento patrón establecido, ¿no? Caballos primero. Y dificultad en el manejo clínico. Bien, y haces las mediciones. La RMSSD sale más o menos aceptable, o a lo mejor sale baja. Y la SDNN te sale aceptable o buena. Ahí en esta condición yo te recomendaría, pídele un holter 24 horas. Si eres médico, pídele tú. Si no eres médico, deriva al paciente al cardiólogo, escríbele un informe y pídele un holter 24 horas y vamos a ver cómo está el comportamiento en más largo plazo. ¿Vale? Ahí a lo mejor nos vale. Para que no salgas pidiendo holter también a todos
los pacientes, porque si ya vemos ahí con la banda en 5 minutos, ya es más o menos nos cuadra, ¿verdad? Si no cuadra es porque hay rayas y ahí tenemos que buscar un poquito más. Celi nos preguntó, Luis, solo hice breathwork, quiero aprender más. ¿Qué curso hay en agosto? Porque integrativo ya empezó y no puedo. Celi, en agosto empieza el integrativo otra vez. El integrativo empieza 3 o 4 veces al año. Yo creo que en agosto es el siguiente, después del congreso, ¿vale? Pero si vas a inscribirte al integrativo, yo te diría inscríbete también al congreso. Lo único es que el congreso empieza antes. Envíale un mensaje al soporte, a nuestro equipo, que ahí ya te metes en el integrativo enterada de todo lo que estamos haciendo y de todas las posibilidades que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, más que esto, Luis, más cositas. Además de este estudio, tenemos revisiones sistemáticas, y las revisiones sistemáticas lo que nos dicen es justo esto, en el long COVID, la SDNN, es decir, otra vez marca el mismo punto. Y luego el estudio de Frontiers, con 155 pacientes, 95 mujeres, nos marca otra vez alteraciones importantes en la variabilidad, ¿vale? Fijaros qué interesante, aumento de la actividad simpática y disminución de la actividad parasimpática. Pero recordaros que os comenté al principio que eventualmente hay un problema de la regulación del cortisol. ¿Te acuerdas? Eventualmente hay un problema de la regulación del cortisol. ¿Te acuerdas de esto? Hemos comentado al principio. ¿Y el cortisol qué es? Prosimpático, ¿verdad? Prosimpático. Entonces, lo primero que se sospechó es, a lo mejor es un problema adrenal. LPB GRP, Luis Paulo, probablemente. La RMSSD también tiene algunas variaciones interesantes dependiendo del sistema acometido. Sí, perfecto, Luis, perfecto. Del sistema vascular es la SDNN, la estrella, pero la RMSSD de otros sistemas es la más. Por esto en nuestra constelación, Luis, tenemos que considerar siempre una u otra dependiendo de la condición. ¿Verdad, máquina? Entonces, fijaros lo interesante de todo esto. Os comenté al principio que eventualmente en algunos pacientes tenemos una disminución del cortisol, ¿verdad? Pero lo que identificamos al valorar el sistema cardíaco eventualmente es un aumento de la excitabilidad simpática. Pues si el cortisol es un estimulante para el simpático y el cortisol está bajo, ¿cómo puede el sistema cardíaco reflejar otra cosa? Pues puede. ¿Y cuándo pasa? Tenemos un asincronismo. Es decir, tu eje hormonal está funcionando de una forma A, tu eje neural de una forma B. ¿Entiendes? Tu eje hormonal, tu vía humoral está funcionando en un ritmo A y todavía tu sistema neural funcionando en un ritmo B. Y es posible. Hay un asincronismo de los ejes. Un asincronismo de ejes. Al principio se imaginaba que este problema sería una disfunción adrenal, pero cuando hay una disfunción adrenal se aumenta la producción de ACTH y al aumentar la producción de ACTH se compensa esta disfunción adrenal con un aumento de la producción de cortisol. Pero no es lo que pasa en estos casos, porque aunque haya un aumento de la producción del ACTH, lo que tenemos es un
mantenimiento de la baja del cortisol, lo que nos da una disfunción de eje hipotalámico tal cual. Y en otros grupos de pacientes, por ejemplo, ya se identifica disminución de la sustancia gris periacueductal, disminución de algunas de sustancia gris periacueductal, sí, pero de la sustancia gris en otras zonas del sistema nervioso central, en otras zonas como atrofias del sistema nervioso central, incluso alteraciones pupilares, de la reactividad pupilar. Luis nos dijo, estoy con un caso de alteraciones oculares por aumento del cortisol que resultó un aumento de la presión intracraneana. Perfecto, perfecto. Eso es, perfecto, Luis. Y en estas condiciones de long COVID, lo que vamos a tener también es la posibilidad de tener retinopatías, porque la vascularización del ojo empieza a sufrir daños. La reactividad de las pupilas empieza a alterarse y todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, le subo el paper de Luis a Telegram, gracias a Luis otra vez, por haberle enviado a Rafa el paper, que listo, eres fenómeno. Y luego Rafa me enseñó el paper, yo le eché un ojo y me pareció muy conveniente abordarlo hoy, ¿vale? Y bueno, pruebas clínicas, marcadores clínicos, no tenemos. La variabilidad de la frecuencia cardíaca nos ayuda un montón, pero no hay un gold standard, sigue en investigación. Luego, tratamientos consolidados, no hay. Tratamientos consolidados, no hay. Lo que sabemos es que algunas cosas no se puede hacer. Como os comenté al principio. Cuando hay características de síndrome de fatiga crónica, el ejercicio tiene que ser muy bien controlado. Incluso las pautas cognitivas tienen que ser muy bien controladas con el pacing. Porque esto hace daño a los pacientes. ¿Ok? Controlar los síntomas post-esfuerzo, post-ejercicio. ¿Por qué? Porque las personas que responden mal post-ejercicio, sea un ejercicio cognitivo, un ejercicio mental, sea un ejercicio físico, estas personas necesitan de una regulación un poquito más fina. La dieta está bien, probióticos, prebióticos, lo que tú quieras, todo ahora está en plan, pues no tenemos muy claro qué, pero sabemos que algunas cosas sí, ¿vale? Pero respecto a la dieta, en plan menos común, menos frecuente, menos divulgado en redes sociales, lo pongo así, menos divulgado en redes sociales, la sal, subir un poco la concentración de la sal. Hay personas que comen nada de sal al día. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la hipertensión arterial. La hipertensión arterial no le toca a quien consume niveles adecuados de la sal. Le toca a quien consume demasiado sal y además de otros factores periféricos de resistencia periférica. ¿Vale? La sal, ¿por qué? Principalmente para las personas que sufren con síntomas de disautonomía o síntomas de disfunción autonómica. Es importante mantener el volumen sanguíneo. ¿Vale? Entonces la sal y reposición de agua, ¿vale? Reposición de agua. Entonces, beber agua. Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto mejora la funcionalidad del sistema barorreflejo y mejora la regulación simpatovagal. ¿Vale? La doctora Baccioli os está diciendo, pero no sal común, sal marino del Himalaya. Este dato yo no lo tengo, es un tip de la doctora Baccioli, yo me fío de ella, pero la recomendación general es la sal, ¿vale? Yo me fío de ella, si lo que ella me dice, yo más o menos sigo en consulta, pero la recomendación en general que vais a leer ahí en el paper es reposición, reponer los niveles de la sal, reponer los niveles hídricos, así que beber agua es importante, ¿vale?
Rafa me dijo otro día, María, pues yo bebo café, pero el café lleva agua. Pero claro, pues es que esto así no puede ser. Celi dijo, Luis, tengo cortisol bajo en la mañana y quiero empezar a hacer ejercicio. ¿Qué me recomiendas? De menos a más, ¿qué evitar? Celi, yo te recomiendo que consultes a un cazador de cebras para que no te pases en lo que estás haciendo y para saber por qué. La pregunta, siempre, Celi, la pregunta, ¿vale? La pregunta, que es ¿por qué tienes el cortisol bajo por la mañana? Esto es lo que nos importa al principio. Luego determinar qué es lo que va a hacer, ¿vale? Entonces, perfecto, María, perfecto. Muchas gracias. Entonces, esto es clave, ¿vale? Esto es clave para los pacientes que tienen disfunciones autonómicas. Regulación del ciclo de sueño. Esto es clave para pacientes que sufren con estas condiciones. Y hay cosas aquí, espera un minuto, porque hay algunas cosas aquí que yo puntualicé, que sí que quiero hablar antes de terminar, que es factores de riesgo. Factores de riesgo, para que tú lo tengas en cuenta, ¿ok? La población más vulnerable. Lo primero, vamos a ver quién adivina. ¿Hombre o mujer? Hombre o mujer. Lo primero, factores de riesgo. ¿Ser hombre o ser mujer? Pues mujer. Muy bien. Otros factores de riesgo. Ya poseer diabetes del tipo 2, es decir, ya poseer de alguna forma una neuropatía periférica, diabetes de tipo 2, Super Paula, mujer, ¿verdad? Ser mujer tiene sus ventajas, ¿verdad, María? Pero también tiene algo de problemas, ¿no? Algo de complejo. Factores de riesgo. Ser mujer, pues personas que poseen ya diabetes del tipo 2, personas que ya han tenido el Epstein-Barr, ¿vale? El herpes, desórdenes, disfunciones del tejido conectivo, personas que sufren con desórdenes del tejido conectivo, personas que sufren con TDAH, trastornos de déficit de atención e hiperactividad, personas que sufren con urticaria crónica, todo esto antes, son factores de riesgo, ¿vale? Todo esto antes del COVID, ¿vale? Personas que sufren con urticaria crónica y personas que sufren con rinitis alérgica. ¿Vale? Además de esto, 1/3 de las personas que sufrirán con esta condición de larga duración, 1/3, es decir, 33%, para ser más adecuado, 33,3% no presentan factores de riesgo. Es decir, todo esto de lo que estamos hablando vale para 66% de las personas, pero un 33% de las personas no tendrán nada de esto y aún así va a desarrollar esta condición. Acordaros, son 65 millones de personas que están documentadas hoy, probablemente esto es mucho más. ¿Ok? Más que esto, personas que tienen menos capacidad financiera y esto es clave, apunta a esto, porque es posiblemente una estrategia, una herramienta que podemos utilizar para nuestros pacientes que vengan a sufrir esta condición en el futuro, que es la inhabilidad, la incapacidad de descansar de forma adecuada en las primeras semanas después de le haber tocado el bicho. Apunta esto. ¿Vale? Otra vez. La incapacidad de descansar de forma adecuada en las primeras semanas. Las primeras semanas después de haberle tocado el bicho. ¿Ok? Así que, si a tu paciente, a ti mismo, a una persona de tu familia, le toca esto,
de aquí adelante, uno de los factores de riesgo es no descansar adecuadamente. Que tienes que preconizar, descansa, lo que haga falta. Descansa, ¿vale? Descansa, lo que haga falta. Y ya hemos visto en otro directo, y ahora voy terminando, que ya me pasé de mi hora y cuarto. Antes era una hora, ahora ya es hora y cuarto. Hasta el día que Instagram no me permita otra vez salvar el directo. Este es muy probable que no me permita salvarlo, así que quien lo vio, si está salvado o no. Y hemos comentado en otro directo. Hoy hemos comentado de la SDNN como variable para el post, ¿ok? Para la condición actual. Pero la variable de protección, pre-evento, es decir, pre-contaminación, pre-infección, no es la SDNN, ya lo sabéis, ¿verdad? La variable de protección para que tengas una mejor evolución clínica es la RMSSD. Es la RMSSD. Entonces, fijaros qué interesante. Porque la variable que nos indica que la cosa va en una buena dirección después de la mala adaptación es la SDNN. Pero la variable que nos señala, Paula, ¡qué máquina, Paula! ¡Qué máquina, Paula! ¡Wow, por favor! Yo creo que vamos a Marbella. Ya está decidido, porque Paula tiene una memoria que es una barbaridad. ¡Qué grande eres! ¡Qué grande, Paula! Entonces, vamos a Málaga. Ya está, definido. Ya teníamos ahí la duda, Paula, pues ahora ya lo tenemos claro. Vamos a Málaga porque ahí están las águilas que vuelan más alto, ¿verdad? La RMSSD es tu factor de protección. Entonces, si quieres garantizar que la cosa más o menos vaya en una buena dirección, garantiza que la RMSSD esté bien regulada. La RMSSD es un factor prognóstico para el embarazo, como Rubio os comentó en el avanzado. Es un factor prognóstico para condiciones cardiovasculares, es un factor prognóstico incluso para la recuperación post, ¿vale? Infección. Entonces, esto tú tienes que tenerlo en cuenta. Es decir, no esperes para reaccionar solamente cuando el agua ya esté caliente. Prepárate para enfrentar a los desafíos, prepara tu cuerpo para enfrentar a los desafíos. Pero Luis, es que ahora ya me ha tocado el problema y ahora yo tengo que arreglar esto lo más pronto posible. Pues lo primero que tienes que quitar de la cabeza es lo más pronto posible en un espacio corto. Es lo primero que tú tienes que quitar de la cabeza. No hay lo más pronto posible en un espacio corto. ¿Vale? No hay. Lo siento, pero no hay. Hay que tener paciencia para la construcción de todo esto. Porque os comentamos antes, los síntomas gastrointestinales suelen mejorar solo. No siempre mejorarán solo, pero el promedio de tiempo entre 4 y 6 meses. El pronto, tú tienes que arreglar en tu cabeza. Mira, esto es un proceso. Fíjate del proceso. Esté con un cazador de cebras, esté con alguien que tenga una mirada de águila, para que esta persona pueda orientarte bien en este proceso, porque hay que tener paciencia y hay que tener pautas adecuadas para todo esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque al empezar a meter un terapeuta y otro, en general la cosa se complica más que se soluciona. Entonces, no, es que yo estoy haciendo esto y luego el entrenador personal está haciendo esto. Pues si tú tienes que controlar los niveles de fatiga, esto no puede estar disociado una cosa de la otra. Tú tienes que tenerlo todo controlado. No, es que a mí me sienta bien, deja conmigo que yo lo llevo bien, así que yo puedo enfrentar a esto. Pues, calma, a lo mejor no estamos diciendo que tú no puedes enfrentar, estamos diciendo que la cosa tiene que construirse de una forma más armónica. Y controla tu cabeza. Para esto, imprescindible tener un buen trabajo respiratorio. Ya lo sabéis. Quien ha hecho el breathwork ya lo sabe. Imprescindible un buen trabajo respiratorio. ¿Por qué? Porque además de regular tus funciones metabólicas, te da un control mental brutal para enfrentarte a los desafíos más
duros. Y eventualmente tenemos que tener mucha paciencia para enfrentarnos a los desafíos más complejos, más duros, más complicados, ¿vale? Muy bien, terminamos por aquí. El miércoles, lo bueno, ¿sabéis qué es lo bueno? Es que en el miércoles de la semana que viene hay más. ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! Ahora ya no puedo gritar porque la perquilla está durmiendo. ¡Hay más! ¡Hay más! En la semana que viene hay más. Siempre hay más. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí, queridos cazadores, para garantizar siempre que sigamos con la mirada de águila. Infórmate de las manos de los mejores en su campo de actuación, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siempre buscando para saber si nuestros pacientes a lo mejor tienen algunas rayas y responden diferente y queremos tener las mejores soluciones. Y tú, si eres paciente, busca un terapeuta que tenga estas ganas de ponerte mejor, de encontrar la solución para tu caso clínico. Estas ganas que vemos en Paula, estas ganas que vemos en la doctora Macchioli, que están aquí con nosotros construyendo un futuro mejor, no solamente para su carrera, sino para sus pacientes que están en clínica todos los días. Estas ganas de estas 84 personas que están aquí con nosotros, que están construyendo algo mejor todos los días, ¿vale? Busca como paciente un terapeuta que tenga este brillo en los ojos y que esté contigo todo el tiempo. Pues esto es lo que hacemos. Ayudamos a las personas a buscar un camino. Si no lo encontramos, lo creamos. Ese es el tema, es el lema del cazador de cebras. Muy bien, terminamos por hoy. Este directo mañana se va a YouTube, ¿vale? Ya lo sabéis. Si se queda grabado, si no se queda grabado, lo hemos perdido. Pero bien, genial. Subo el paper a Telegram. Quien quiera informarse un poco más sobre el tema disbiosis, sobre el tema qué bacterias suben, qué bacterias bajan, pues está en el paper. Puedes echarle un ojo ahí para estar un poquito más atento, ¿vale? Para que puedan organizar un poquito tu práctica clínica respecto a esto. A lo mejor echarle un ojo en las pruebas que solicitas para tus pacientes, para que esto esté más organizadito ahí en la cabeza, ¿vale? Para los alumnos del avanzado probablemente vamos a trabajar este paper un poquito más, porque ahí merece la pena y tenemos tiempo para esto y ya tenemos el desarrollo necesario para poder comprender todo esto que está ahí, ¿vale? Para los alumnos del avanzado sí, para los alumnos del integrativo aún es demasiado contenido, demasiado avanzado, ¿vale? 3, 4, 5 cosas. Muy bien. Una, escribe aquí abajo W, todo junto así, una letra B, una letra W, una al lado de la otra. Escribe aquí abajo en los comentarios y te enviamos las informaciones del breathwork, el siguiente breathwork que va a empezar. Vale, ese fue el 1. No estás en nuestro canal de YouTube, escribe aquí abajo YouTube, te enviamos la invitación para YouTube. No estás en Telegram, escribe aquí abajo Telegram, te enviamos la invitación para Telegram para que puedas descargar los papers. 3. Si no estás suscrito al Congreso, suscríbete al Congreso. Escribe aquí abajo Congreso y te enviamos la invitación para que puedas participar del Congreso. El precio del Congreso es ridículo, es para que tú puedas participar de verdad, porque lo que queremos es que estén ahí los mejores, nuestras águilas, nuestros cazadores de cebras, para ayudar a nuestros pacientes a seguir adelante. ¿Vale? Muy bien, les dejo un SN abrazo a todos, a todas. Espero que os haya valido. Nos vemos pronto. Un abrazo, chatos.